Muy buenas noches a todos. Les saluda Doraida Brito desde Venezuela. Te doy la bienvenida a Voces de Esperanza, el espacio donde juntos encontramos respuestas. Hoy abrimos nuestros micrófonos para hablar de una de las herramientas más poderosas de nuestra paz interior. Sabemos que el perdón es una carga pesada que nos impide avanzar, unas cadenas que nos frenan. Pero el perdón, aunque a veces sea un camino difícil, es la senda hacia la verdadera libertad y sanación. En este programa exploraremos cómo soltar esas cadenas y encontrar la paz que tanto anhelamos. Prepárense para escuchar historias inspiradoras, recibir orientación profesional, encontrar consuelo en la fe y, como siempre, compartir sus propias voces con nosotros. La semana pasada estuvimos hablando acerca de un tema bastante fascinante y la depresión. Y esta semana queremos hablar acerca de este tema del rencor. Cómo sanar y encontrar esa paz íntima. Y este es un grupo, este es el cuarto programa del mes. Y este es un grupo de temáticas bastante interesantes que tienen que ver cómo podemos sanarnos por dentro y qué necesitamos para hacer esas cosas. Y sobre todo, que nos ayuda a vernos y a explorarnos y a revisarnos desde nuestros adentros y ver que todas estas cosas suceden muchas veces porque en ocasiones fallamos con nuestra comunicación con Dios y nuestra relación con Dios. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de este tema, de cómo superar el rencor y sanar el alma. Vamos a comenzar con la voz de la experiencia. Segmento donde personas valientes comparten sus viajes personales de cómo Dios transformó su vida. Hoy tenemos el honor de contar con Graciela Zamora, quien nos compartirá su historia. Cosa que le agradezco, esa valentía y esa generosidad de compartir con nosotros su testimonio. Ella nos va a contar cómo era su vida cuando el rencor la dominaba y qué fue lo que hizo para darse cuenta de que necesitaba perdonar para poder sanar. A continuación vamos a escuchar su testimonio. Escuchamos entonces a Graciela en la noche de hoy. Hola Doraida, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muchas bendiciones para tu vida y con mucho gusto te cuento mi testimonio de vida al respecto de cómo Dios ayudó a sanar mi corazón cuando el trauma del divorcio golpeó con fuerza mi corazón. Y sin embargo, a pesar de muchas cosas, a Cristo, entonces a pesar de eso fue un arduo. Yo traté en lo posible de modificar mi conducta, sin embargo, el hecho de yo haber sido criada en principio en mi matrimonio, entonces
varias grietas, que al final pues que se consiguió con eso fue que yo rindiera mis pies a Cristo, pero el papá de mis hijos no. Entonces, dadas las circunstancias, una vez que nos separamos, y el Señor me muestra que hubo varias situaciones que impulsaron eso. Una fue que salí de mi casa no tan enamorada, sino más bien por decisión de salir corriendo de ese hogar disfuncional. Esa fue la primera decisión equivocada. Sin embargo, bueno, tuve mis 3 hijos, tuve 12 años de matrimonio, tratando en lo posible de llevarlo en función de lo que me decía la palabra, hasta que, bueno, nada, el Señor definitivamente nos mostró que ya no podíamos estar más juntos. Entonces, no sé, de agresión física, terminó mi vida. Realmente a través de estas sesiones de terapia el Señor me mantuvo firme, y el descubrir y aceptar cosas que sucedieron a lo largo de mi vida, bueno, ahí es donde uno se hace responsable de la decisión que toma, qué actitud tú enfrentas las cosas que te pasan. Dadas las circunstancias, bueno, al descubrir yo todas estas cosas, yo a los 6 meses de haberme divorciado del papá de mis hijos, yo me senté con él, lo perdoné desde lo más profundo de mi corazón y le dije que el Señor era maravilloso, independientemente de las circunstancias por las cuales nosotros nos separamos, y entendiendo que nuestra relación pues ya no funcionaba, no implicaba que tuviéramos que ser enemigos, todo lo contrario. Teníamos 3 chamos que estaban pequeños, ser los padres de ellos toda la vida, por lo tanto teníamos que caminar juntos independientemente de nuestra situación, viendo su vida, igualmente yo, pero de la mano para afianzar y criar a nuestros hijos y llevarlos a feliz término. Y dada esa conversación, claro, no fue fácil al principio, pero hoy por hoy tardaríamos como 6, 7, 8 meses. Logramos superar muchas cosas, y bueno, los días fueron pasando, los meses fueron pasando, los años fueron pasando, y hoy por hoy te puedo decir que somos extraordinarios. Siempre ha estado en la vida de los muchachos, nunca fue un padre ausente. Hoy por hoy es un abuelo chocho, porque no es nuestra segunda hija. Nos hizo abuelos, ha estado presente y estará presente siempre en la vida de los muchachos y en la mía. Entonces, pero como muy buenos amigos. Hoy por hoy, bueno, yo puedo decir que mi corazón está sano, sirviéndole al Señor, amándolo profundamente. Bueno, felizmente casada, el Señor me dio, enamorada grandiosamente de mi esposo y firme en los caminos del Señor. Leo la palabra, me nutro, me afianzo en las promesas del Señor, y segura, convencida de que cuando uno pone y dispone su corazón y ante sus promesas, Él es fiel y justo para perdonarnos, para limpiar, para darnos vida eterna. Entonces, te digo que de verdad amar al Señor y servirle es la experiencia más hermosa. Experiencia que de verdad no cambio por nada del mundo. Qué historia tan interesante acabamos de escuchar. Tu historia es un testimonio vivo del poder transformador del perdón, Graciela. Gracias por compartir con nosotros tu historia, esa historia que está llena de aprendizaje y también de sanación, porque el Señor sanó tu corazón. Te conozco, soy testigo de lo que Dios ha hecho en tu vida, y yo le doy muchas gracias a Dios porque Él permite que pasemos por situaciones, y esas situaciones sirven para fortalecernos y para ayudarnos, y como dice su palabra, todas las cosas nos ayudan a bien, y esta situación le ha ayudado a bien a Graciela, pues ella ha logrado, a pesar de las adversidades, seguir adelante, y es un testigo fiel del poder transformador del Señor. Damos gracias a Dios por su vida, porque esos aprendizajes, esas vivencias que podemos ver reflejados en ella, hoy nos inspira y nos ayuda a seguir adelante. Dios te bendiga, Graciela. Eso nos ayuda entonces, la voz de la experiencia nos ayuda a mejorar esos caminos, aunque a
hay un dicho que dice, nadie aprende por experiencia de otro, pero estos testimonios nos ayudan a ver esas situaciones y a fortalecernos en el Señor, y sobre todo entender que esa situación, por muy difícil que sea, si Graciela la pudo superar, nosotros también podemos superar cualquier situación y cualquier adversidad, pues tenemos de nuestra mano la mano poderosa y la guía poderosa de nuestro Dios. A continuación vamos a explorar algunas herramientas y perspectivas de especialista acerca de lo que es el rencor. Pero ¿qué es el rencor desde el punto de vista psicológico? ¿Qué es el rencor? Quise decir, ¿qué es el perdón? Desde el punto de vista psicológico, porque también vamos a ver allí lo que se trata de rencor, pero vamos a comenzar con el perdón. Y vamos a comenzar diciendo que el perdón es un proceso intencional y consciente de liberar los sentimientos de resentimiento, ira, amargura o deseo de venganza hacia una persona o grupo que nos ha causado daño, independientemente de si esa persona merece nuestro perdón o no. Entonces, el perdón es un proceso, no es algo puntual o lineal, es un proceso intencional y consciente. Entonces, se trata de una transformación interna de esas emociones y actitudes. Entonces, si es una transformación interna, quiere decir que es, como le estoy diciendo, es un proceso. Entonces, en lugar de ser consumidos por el dolor y la negatividad asociados a esa ofensa, el perdón entonces implica un cambio hacia sentimientos más positivos, como la comprensión, la empatía, la compasión o por lo menos la neutralidad hacia el ofensor. Entonces, es un acto que beneficia principalmente a quien perdona, liberándolo de la carga emocional y psicológica del rencor. Aquí quiero decirle algo. Hay personas que dicen, yo perdono pero no olvido. Ella o él fue el que me ofendió, que venga él y me pida perdón. Yo no voy a olvidar nunca esa ofensa. Esta persona me la hizo y me la paga. Y así podemos escuchar muchas expresiones, porque es tanto el daño psicológico que se le ha realizado al ofendido, que la persona reacciona de esa manera. Entonces, fíjense que aquí hay varios actores. Está el ofensor, el ofendido. Entonces, aquí se dice que el que se beneficia principalmente es el que ofrece el perdón, el que perdona. Ese es el principal beneficiario del perdón. Entonces hay personas que dicen, no, yo no olvido, nunca lo voy a olvidar, esa ofensa nunca la voy a olvidar, y esa persona me la hizo y a mí me la paga. Y así hay infinidades de situaciones y de casos que nosotros en nuestra cotidianidad lo podemos ver. Pero algo que me encantó cuando estuve realizando esta investigación y este estudio fue los beneficios y sobre todo cómo nos ayuda a la salud mental. Y ya ahorita en unos momentos les voy a estar mencionando esos aspectos. Algunos puntos claves del perdón, esos puntos relacionados a lo psicológico, a lo más profundo de nuestro ser. Entonces, el perdón es una decisión voluntaria, no es obligada, es voluntaria, no ocurre por sí sola, es una elección. La persona elige conscientemente perdonar. Entonces les decía que el perdón es la liberación de resentimiento y de alguna manera como la persona canaliza esas emociones negativas y las convierte en positivas. Y por eso entonces es una decisión y una elección activa y consciente de la liberación de esos sentimientos. También es un proceso, no es un evento único o puntual. Sucedió y no
Y entonces como que sucedió una sola vez, como que un intento de reconciliación o de acercamiento. Entonces esa persona no perdonó porque sigue con las mismas actitudes. Le estoy diciendo que es un proceso, que es algo voluntario, pero también que es un proceso, y como todo proceso tiene sus altas y sus bajas. Requiere un tiempo y esfuerzo. A menudo se atraviesa diversas etapas, desde reconocer el dolor hasta trabajar activamente en las emociones. Entonces, fíjense, pensando algo aquí, si a nosotros, en el duelo, que todos los seres humanos hemos experimentado duelo de un ser querido, duelo de una pérdida de un trabajo, hasta un duelo de perder un celular, de algún hogar, de algo que se extravió, cualquier tipo de duelo. Si es duelo, de igual manera, nosotros vamos buscando y vamos como que lidiando con nuestras emociones, cuanto más con el perdón, que es como algo que sucede puntual, un momento en nuestras vidas que puede marcarnos durante toda nuestra vida. Depende de cómo nosotros canalicemos esas emociones, entonces nosotros vamos a tener esa libertad y esa tranquilidad y ese bienestar en nuestro ser. El perdón se centra en el bienestar de que él perdona. El principal beneficiario del perdón es la paz mental y emocional para la persona que perdona, independientemente del impacto en la relación con el ofensor. Entonces, como les decía, hay personas que dicen, no, yo no, que venga él y me perdone, que venga él y se acerque. Pero si el principal beneficiario del perdón eres tú, porque tienes que esperar que el otro venga y se te acerque. Y esto nos lleva al ejemplo bíblico. ¿Quién ofendió a quién? Nosotros hemos ofendido a nuestro Dios. ¿Y quién nos perdonó primero? ¿Quién se acercó? Nosotros necesitamos de ese perdón de nuestro Dios. Nosotros somos los principales beneficiarios de ese perdón. Como dice su palabra, Él nos busca primero, Él nos ama y Él nos busca primero. Pero nosotros necesitamos de esa cercanía hacia nuestro Señor y necesitamos de ese perdón. Es por ello que al perdonarse experimentamos una sensación de bienestar, porque sentimos paz mental y emocional cuando perdonamos. Pero ¿por qué es tan difícil perdonar para algunas personas? Pero es que hay personas que les cuesta perdonar, y una persona que le cuesta perdonar es rencorosa. Y yo tengo una definición bastante particular acerca de resentimiento, y es que la palabra lo dice, resentir. Entonces ellas siempre van como de la mano, el rencor y el resentimiento. Entonces el resentimiento es volver a experimentar la emoción que sentiste en el momento de la ofensa. El resentimiento, entonces ven la persona y que ay, no lo soporto, o a ella no la soporto, o a él no lo soporto. Y entonces eso queda ahí en nuestros corazones, esa herida queda allí en nuestros corazones. Y eso tiene que ver con el rencor. Entonces, ¿por qué es tan difícil para algunas personas perdonar? Eso tiene que ver con esas interacciones complejas de lo que es el dolor, el miedo, la necesidad de justicia y sobre todo las concepciones erróneas sobre lo que realmente implica ese proceso psicológico. Entonces quiero que nos quede claro que el perdón es un proceso, y a veces tenemos concepciones erróneas de eso. Pensamos que va a ocurrir una sola vez o ocurre una sola vez y ya, y eso no lo vuelvo otra vez a tocar, o no vuelvo a hablar del tema y eso quedó allí. No, eso es un proceso que necesita ir sanando, tal cual una herida física. Entonces una de esas razones es porque nos produce dolor emocional profundo y un trauma. Entonces las heridas que sufrimos pueden ser tan intensas
tensas y traumáticas que el dolor se arraiga profundamente en nuestros corazones. Soltarlo puede sentirse como traicionar la magnitud de la injusticia o como minimizar el sufrimiento. Yo he escuchado personas que dicen, tú si eres tonta, ¿por qué lo perdonaste? Sobre todo en las relaciones de pareja o en las relaciones de los esposos. ¿Por qué lo perdonaste si él te fue infiel? No lo perdones. Porque tú hablarle o al hablarle o acercarte a la persona, entonces tú estás siendo débil o estás minimizando la magnitud de lo que la persona te hizo. Pero si tú necesitas liberarte de ese resentimiento y de esas emociones negativas, procura tú el perdón. No que venga él, porque él fue el infiel, él fue el que hizo mal, que venga él. Pero si lo necesitas tú, da el primer paso tú. Otra de las cosas por las cuales es difícil perdonar es la sensación de justicia y equidad. Hay una necesidad humana fundamental de justicia, de perdonar. Erróneamente puede percibirse como dejar que el ofensor se salga con la suya o como sin validar a la ofensa, lo que va en contra de ese deseo innato de que las cosas sean justas y que dice la Biblia: mía es la venganza, yo pagaré. El Señor va a obrar conforme a su justicia y Él va a tomar control de todas las cosas. Es el Señor el que va a tomar control de eso. Cuando nuestras vidas son cristocéntricas y es el Señor quien toma control. Entonces, cuando nuestras vidas son cristocéntricas y el Señor toma control de todas las cosas, Él va a hacer las cosas conforme a su voluntad. Otra de las razones es miedo a la vulnerabilidad y a ser herido de nuevo. No quiero que me vuelva a doler, no quiero que vuelva a suceder lo mismo. Entonces, el perdón a menudo puede significar una apertura emocional, pero la gente tiene miedo otra vez a experimentar el resentimiento, ¿ves? A experimentar el mismo sentimiento o el mismo dolor porque se siente lastimado de una manera profunda o repentina, entonces quieren liberarse de ese dolor. Entonces resentimiento lo usan como un escudo protector y por eso a algunas personas les es difícil perdonar porque causa dolor emocional profundo porque hay una sensación allí de justicia y de equidad. Yo tengo el poder, yo tengo la situación por el mango, de dominio. Entonces no voy a perdonar o no lo perdono, y porque hay miedo otra vez a ser herido, y por eso a la persona les cuesta experimentar ese perdón. Pero vamos a ver ahora la diferencia de perdonar, olvidar o reconciliarse. Allí está la clave de la sanación. Si dijimos que el perdón es un proceso psicológico interno, voluntario y consciente, olvidar es un proceso pasivo e incontrolable, porque no podemos decidir simplemente vamos a olvidar ese trauma o esa ofensa y la borramos como un archivo. Entonces el perdón es consciente, es un proceso psicológico interno, voluntario y consciente, pero el olvidar a veces es pasivo porque eso va a quedar allí, porque hay gente que como les decía, hay personas que dicen yo perdono, pero no olvido, y también que es la realidad que muchas veces la relación no va a ser igual porque hay pérdida de confianza. Aquí hay la clave de todo esto es la reconciliación, que es un proceso interpersonal que busca restablecer una relación dañada. Requiere la participación activa de ambas partes, no solamente es de una, sino de ambas partes, lo que yo les mencionaba anteriormente, el ofensor y el ofendido. Y también busca reparar la conexión y reconstruir la confianza. Pero qué difícil es reconstruir la confianza. En estos días aconsejaba a una adolescente y la adolescente me decía, mi mamá no me deja salir, mi mamá no quiere que yo vaya me reúna con mi amiga, y la amiga es una vecina del frente, mi mamá no me deja hacer nada, y yo le decía, pero ¿por qué tu mamá no te deja hacer nada? Lo que pasa es que yo un día salí, me dice ella, un día yo salí y le dije que iba para un sitio y me fui para otro, pero ella, en lo que ella me está diciendo, me doy cuenta que tiene una tendencia a
a ocultar ciertas situaciones o no dice completa las cosas o a veces le miente a la mamá. Entonces yo le decía ya, pero ¿cómo quieres que tu mamá te tenga confianza si tú no le tienes confianza a ella? Y al darse cuenta tu mamá que le estás mintiendo, ella no te va a tener confianza. Bueno, dicho y hecho, la mamá no le tiene confianza y no la quiere dejar salir sola. La adolescente tiene 14 años. Entonces, fíjense, es una situación allí que ellas siguen con la relación porque son madre e hija, pero hay una desconfianza, hay una ruptura allí de una relación y de una conexión afectiva. Entonces va a decir la mamá, yo la perdono, pero no olvido. O ella va a decir, bueno, sí, olvido todo lo que hace, pero la niña le sigue mintiendo. Por eso debe haber una conciencia de ambas partes para tomar ese y asumir ese proceso de perdón, pero que sea de ambas partes. Y por eso decía que tiene que ser algo consciente y voluntario, porque yo le decía a la mamá, oye, tenle consideración a tu hija, o oye, escúchala, permítele salir, y yo le decía al adolescente, ¿cómo yo abogo por ti? ¿Cómo yo meto la mano por ti si tú sigues mintiéndole? Y entonces la mamá no le va a perdonar ni se va a olvidar de las cosas que ella hace. Y la reconciliación entonces tarda en llegar. Entonces, esa reconciliación es una participación activa de ambas partes, porque allí hay una ofensa y hay una marca. Y sobre todo quiero decirle, si hay algún oyente de algún padre adolescente que en la adolescencia, cuando eso sucede, es porque los padres puede ser que tuvieron esas conductas de adolescente y tienen un trauma, una situación allí no resuelta con sus padres. De hecho, ella vive con su mamá y la abuela del adolescente le llama la atención, desautoriza a la mamá y se interfiere en la crianza y la corrección del adolescente, y es todo un lío, un hogar allí disfuncional. Entonces hay traumas, hay situaciones allí ocultas, a veces que no se cuentan, y entonces la mamá tiene miedo también del adolescente, de algunas cosas, hay muchos miedos. Entonces, ¿qué debe haber aquí? ¿Cómo deben actuar? Entonces hay perdón, se olvidaron de las situaciones, hay reconciliación, están allí en ese proceso y yo le estoy ayudando allí en ese proceso. En resumen, perdonar es un regalo que te das a ti mismo, liberándote del peso emocional. Olvidar es generalmente imposible y no es un requisito para el perdón. A veces es imposible, porque si la situación vuelve otra vez, la persona no lo va a olvidar tan fácilmente. Sin embargo, reconciliarse es un proceso conjunto que busca reparar una relación y no siempre es necesario ni posible. Oye, y aquí me gusta esto porque recuerdo de lo que el Señor ha hecho por nosotros pecadores, y el Señor ha dado su vida por nosotros. No merecemos tanto amor, tanta gracia, pero el Señor nos ama, el Señor nos perdona, el Señor nos ve, nos redarguye, nos ayuda, nos fortalece, nos comprende. Y cuando la persona tiene ese temor de Dios, ese amor por Cristo, así como lo decía Graciela, que a pesar de que ella llevó una vida y una familia disfuncional y su amor por Cristo le ayudó a salir adelante ante las adversidades, tuvo un fracaso en su matrimonio y que le llevó al divorcio. Pero el Señor estuvo allí fortaleciéndole, ayudándole, le perdonó, y ella siente y sabe y reconoce que la gracia del Señor le ha ayudado. Y eso entonces la ha fortalecido y le ha ayudado a seguir adelante a pesar de las adversidades. Y eso es lo bonito de relacionarse con el Señor y de estar en su camino y de conocerle cada día. ¿Qué beneficios del perdón tiene para la salud mental? ¿Cuáles son esos beneficios que nos trae a cada uno de nosotros para nuestra salud mental? Es importante perdonar, les animo a que lo hagamos, que lo ejercitemos. A veces es difícil, pero claro que sí se puede. Si el Señor nos perdona a nosotros, que somos pecadores y cada día podemos ofenderle, y el Señor nos perdona, cuánto más nosotros, que somos hechos conforme a su semejanza
y que no somos unas personas que somos imperfectos, pero el Señor nos ayuda y nos fortalece a dar ese perdón a las personas. Entonces, los beneficios del perdón para la salud mental son reducción del estrés y la ansiedad. El perdón disminuye la rumiación o sobrepensar sobre el pasado y la activación constante de la respuesta al estrés, lo que lleva a mejores niveles a mejorar los niveles de ansiedad y una sensación de calma. Entonces el perdón nos reduce el estrés y la ansiedad, mejora el estado del ánimo y reduce la depresión. Al liberarse de las emociones negativas asociadas a la falta de perdón, las personas experimentan un alivio de los síntomas depresivos y un estado de ánimo más pasivo, aumento de nuestra autoestima y bienestar general. Entonces, tomar decisiones de perdonar devuelve el control sobre las propias emociones, lo que refuerza la autoestima y contribuye a una mayor paz interior y bienestar personal. ¿Cuáles son estas estrategias prácticas para soltar el rencor? Suéltelo, libérelo, suéltelo, que eso hace daño, el rencor. Entonces, lo primero, reconoce y valida tu dolor. Antes de liberar ese rencor, es fundamental que te permitas sentir y nombrar las emociones asociadas a la ofensa, como la ira, la tristeza, la traición, sin minimizar lo que te sucedió. Entonces, hay personas que yo en ocasiones le he conversado, le he preguntado, oye, ¿qué te hace sentir así? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? Siento un no sé qué no es una emoción. ¿Cómo te sientes ante esta situación? Normal no es una situación, no es una emoción. ¿Cómo te sientes en la separación de tus padres o con tu esposo, o que tu hijo esté sufriendo en esta separación con tu esposo? Bueno, normal, eso no es una emoción. Te tiene que decir, me siento frustrada, me siento preocupada, me siento triste, me siento incapaz, me siento torpe, o me siento que no lo puedo hacer bien. Todas esas emociones. Porque decir me siento normal, eso no es una emoción. Entonces es importante reconocer y validar tu dolor. No siento nada. Claro que sí sientes. Algo sientes y tienes que decirlo y valorar. Date permiso para sentir sin actuar. Aprende a experimentar tus emociones intensas sin que te controle o te impulsen a acciones destructivas, permitiendo que estén presentes, sabiendo que eventualmente pasarán. Entonces vas a sentir algunas emociones, experimentar algunas emociones, como le decía, de las emociones durante el duelo. Durante el duelo experimentamos diversas emociones intensas y como extrañas. Yo cuando todavía estoy en proceso de duelo por el fallecimiento de mi madre, y yo he experimentado algunas emociones que yo digo, oye, yo nunca había visto esto así, nunca lo había vivido así. Y he tenido, para la gloria de Dios, han partido a las moradas celestiales algunos familiares, pero no es igual, porque mi mamá es una persona de primera línea, de un familiar directo. Y eso son emociones intensas y diferentes, tal cual. Así mismo, cuando alguien nos ofende, podemos tener emociones intensas, fuertes. Pero entonces vamos a darnos ese permiso de sentir sin actuar, recordando que la venganza es de nuestro Dios. Es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cambia tu narrativa. En vez de sentarte repetidamente y constantemente en el daño, me hizo, reinterpreta esa experiencia y reflexiona sobre lo que aprendiste o cómo te fortaleció, como lo decía Graciela, buscando un sentido o un propósito más allá de la victimización. Graciela buscó un sentido más resiliente ante esa separación. Y ahora ella lo ve como el papá de mis hijos está allí, es un papá presente, no es ausente.
es una persona con la cual yo puedo contar y está allí y sobre todo está presente en la vida de mis hijos. Así lo dijo ella en su testimonio y eso es muy bonito. Eso es muy bonito porque ella está allí reinterpretando esa experiencia y no se está haciendo la víctima, sino más bien dando a entender de que ella aprendió de esa situación y sobre todo yo pienso que ella aprendió muchísimo y fue fortalecida en el Señor. El Señor es su fortaleza. El Señor fue quien la ayudó a salir adelante. ¿Cuándo buscar ayuda profesional para el perdón? ¿Cuándo? Hay 3 señales claves. Si te encuentras luchando con el perdón y eso afecta tu salud mental, estas señales te van a ayudar a buscar ayuda profesional. ¿Cuál? La primera, si el dolor es abrumador o interfiere con tu vida diaria. Si el resentimiento te consume a tal punto que afecta tu sueño, tus relaciones, tu desempeño laboral o tu capacidad de disfrutar la vida, es una clara señal de que necesitas apoyo. Si ese dolor es abrumador, busca la ayuda. Si de repente no quieres ir a un especialista, porque como algunas personas dicen, yo no voy al psicólogo porque yo no estoy loco, y si vas a un psiquiatra te puede dar medicación, entonces estás en una iglesia o tienes algún familiar que te da buenos consejos, que te ayuda, que puedes hablar, que te puede escuchar sin juzgarte, busca esa ayuda oportuna allí. La ofensa fue un trauma significativo, esa es otra señal. Si lo que viviste fue un abuso severo, violencia o cualquier evento que ya te haya causado un trauma psicológico profundo, un profesional puede ayudarte a procesar esa experiencia antes de abordar el perdón. Tienes que prepararte para ese proceso del perdón, liberar todas esas emociones, ver cuáles son esas emociones, cómo estás lidiando con ellas, cómo estás afrontando cada una de las cosas que te suceden durante ese proceso del perdón. Y finalmente, si te sientes atascado o incapaz de avanzar, te sientes allí estancado a pesar de tus esfuerzos por seguir adelante, entonces un consejero, un terapeuta puede ayudarte y te puede ofrecer herramientas para desbloquear ese proceso y seguir adelante. Estas herramientas nos ayudan y nos facilitan el proceso del perdón. Esa es la sabiduría humana, esa es la ciencia, eso es lo que dice la ciencia, pero vamos a ver ahora qué nos dice la voz de Dios, donde encontramos ese consuelo y esa dirección en la sabiduría de las Escrituras. La voz de Dios nos dice en Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, dice así la palabra de nuestro Dios: porque si perdonan a otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si no perdona a otros sus ofensas, tampoco su Padre le perdonará a ustedes la suya. Wow, esto me impactó muchísimo, porque aquí hay como una situación allí, como una condición. Dice la primera parte del versículo 14, porque si perdonan a otros, dice Jesús, comienza con una condición, habla de perdonar a quienes nos han hecho daño. Y la clave es sí, porque sí perdonan a otros. Entonces eso implica una elección, no es automático, sino que algo que debes decidir antes, porque sí perdonas a otros tus ofensas. Y luego dice, también su Padre los perdonará a ustedes. ¿Qué significa eso? Si elegimos perdonar, Dios también nos perdonará nuestras ofensas. Y la clave aquí es que el perdón de Dios está relacionado con nuestra disposición a perdonar a otros. Dios valora un corazón misericordioso. Pero ¿qué nos dice el versículo 15? Pero si no perdonan a otros sus ofensas, aquí Jesús presenta el otro lado de la condición. Si guardamos rencor y no perdonamos a quien nos ofende, allí está la advertencia. En la segunda parte dice, tampoco su Padre les perdonará a ustedes la suya. Dios retiene el perdón si nosotros lo retenemos a otros. La lección aquí es que el perdón no es una opción en la vida cristiana, es una necesidad espiritual.
leemos completo otra vez el versículo, dice, porque si perdonas a otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes. En resumen, tú decides perdonar a quienes te han hecho daño. Dios te perdonará si tú haces lo mismo con otro. Y si decides no perdonar, Dios tampoco te perdonará tus pecados. Así lo dice el pasaje. En estos pasajes nos recuerdan que el perdón va más allá de ser un acto de benevolencia hacia los demás. Es un mandato profundo que nos libera y nos otorga paz interior. Y eso era lo que les decía al principio. Este es el beneficio de perdonar. Nos libera y nos otorga paz interior. Qué bello este pasaje, me encanta. No lo había visto de esa manera y me encantó cuando lo leí. Porque cuando perdonamos, no solo soltamos el rencor y la amargura, sino que nos aprisiona, esa rencor y esa amargura que nos aprisiona, sino que también nos alinea con nuestra propia sanación emocional. Hay una liberación interna de nuestras emociones negativas y nos ayuda a tener ese bienestar y esa comunión con Dios. Entonces, desde esa perspectiva espiritual y de la fe, el perdón puede verse como un acto de obediencia y confianza. Aquí no hay, en esta situación acá, esto no tiene negociación. Es un acto de obediencia. Entonces el perdonar es algo que nos va a favorecer, porque encontramos la fuerza y la valentía y la gracia del Señor a perdonar a otro, y que por supuesto nos vamos a beneficiar, vamos a romper con esos ciclos del dolor, porque ese es uno de los beneficios, y vamos a construir puentes hacia una vida más plena, más pacífica, más tranquila. Y recordemos lo que le mencionaba la semana pasada de los beneficios espirituales en Cristo, de la paz interior y el gozo constante que nos da el Espíritu Santo. Esas son una de las bendiciones que el Señor nos da. ¿Y por qué habla precisamente del perdón? Porque son cosas que nos pueden pasar en la cotidianidad. Hay personas que son muy crueles y pueden ser cristianos, y puede ser mamá, y puede ser papá, puede ser el esposo, son muy crueles y ofenden, porque eso es algo inherente a la condición humana. Pero aquí hay algo importante y determinante. ¿Cuál es la actitud que tú tomas ante eso? Cuidado con lo que dice. Procura rápidamente la reconciliación, el acercamiento y sobre todo la edificación. Que tus palabras sean para construir, no para destruir, para sanar, para restaurar, para fortalecer. Así deben ser nuestras palabras. Porque si no, van a ofender, van a causar dolor y sobre todo trauma. Fíjense, ustedes ni pendientes, ni siquiera tienen la mínima idea de que están ofendiendo o están causándole un trauma psicológico a otra persona por algo que dijeron, por algo que no tomaron en consideración que puede hacer daño. Entonces la palabra del Señor nos explica claramente allí los beneficios de perdonar, y que sobre todo beneficia al que perdona. Pasamos entonces a tu voz. Tu voz importa, y en este momento vamos a abrir este espacio para escuchar y leer algunos mensajes del Facebook. Nos pueden escribir a través del número 506 60 50 40 07 o escribir a Radio Vida CR por Facebook Live para compartir sus pensamientos, preguntas o mensajes de apoyo. Tu voz importa. No subestimen ese poder de pedir ayuda o de simplemente compartir lo que sientes. Expresa allí a través de la mensajería de texto tus
tus opiniones. Saludos, Sandra, nuestra querida, por estar escuchando este programa. Jesslyn Rodríguez, saludos, bella, bendiciones en Cristo. ¿Hay alguien más por allí en la mensajería? En Facebook. Lidia Fuente también nos escucha. Qué lindo, Lidia. ¿Qué les pareció el programa? ¿Qué les ha parecido? Cuéntenme. Coloquen por allí. Ya hoy tenemos el 4º programa. Marlene Quesada. Ay, tan bella, Marlene. Abrazos, bendiciones desde Venezuela. Jessy Rodríguez. Toda esta gente preciosa aquí escuchando. Yo quiero que este espacio sea de bendición para cada uno de ustedes. Yo quiero que puedan escribir, que pregunten. Por allí realicé o creé un canal de WhatsApp para ir colocando, porque quiero colocar los programas, quiero hacerlos en podcast también para que lo puedan tener allí, lo puedan compartir. Saludos a Roger Espinosa, Cinia Loria, Ani Sofía Hidalgo, Elmer Villalobos, Kevin Bremes, Luis Ruiz, Carmen Ávila, Ana Chirino, Catherine Rodríguez. Qué linda, Carmen. Voy a leer tu mensaje. Dice: buenas noches, amada hermana Doraida. Qué lindo escucharlas. Gracias por tus palabras y tu enseñanza. A todos tus seres queridos, soy Carmen de la radio CR Vida. Un saludo a los oyentes dentro y fuera del país. Bendiciones desde Costa Rica. Saludos. Sandra desde North Carolina. Excelente tema. María Chinchilla Raymond. Saludos. Quiero también pedirles mis oraciones y mi apoyo, su apoyo en esa, y mantener siempre en oración en Venezuela. Ahorita estamos pasando por una onda tropical y desde la mañana ha estado lloviendo. Y aquí donde yo vivo se fue la electricidad desde las 10 de la mañana, llegó a las 7:30, justo casi antes del programa. Yo estaba preocupada, que lo puse en las manos del Señor y bueno, gracias a Dios ya estamos aquí con ustedes. Pero todos estos días han sido calurosos y hoy de lluvia. Y aquí cuando llueve se inunda todo. Entonces, yo creo que también en otras partes del continente pasa eso. Confiamos en el Señor que pueda meter su mano, porque hay muchas inundaciones acá. Y bueno, le pido al Señor que nos ayude y nos fortalezca. Yo tengo algunas preguntas aquí, pero quería que escuchar sus opiniones y también sus saludos. Si hay algún motivo de oración, también puedes colocarlo allí. Por acá, dentro de una de las preguntas que yo tengo, dice: ¿el perdón es un acto de debilidad o de fortaleza? ¿Qué pasa si el ofensor no se arrepiente ni pide perdón? Otra pregunta es: ¿el perdón significa que debo olvidar el daño o volver a confiar en la persona? Y yo he escuchado muchas cosas, muchos testimonios de personas que dicen, por ejemplo, cuando hay personas que están en su lecho de muerte y ahí es donde se les ocurre perdonar. Y entonces a veces no perdonan, y a veces sobre todo se da en lo que es madre e hijo. Hay madres que pueden tener una ofensa de un hijo y no les habla, dejan de hablarse, o entre hermanos, y puede ser que no se lleven bien, no tengan una buena relación. Pero el perdón es algo tan bonito que el Señor nos ha dado como herramienta para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro bienestar, para nuestro desarrollo, porque el perdón es algo espiritual, es algo que viene de Dios.
es algo a veces inexplicable, porque solamente es un proceso que solamente puede hacerlo alguien que ame al Señor y que tenga esa comunión con Él. Porque fíjense cómo lo decía allí el pasaje bíblico y esta verdad central del pasaje, porque si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará. Y dice allí en la oración modelo, también dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Y si está allí es por algo, porque el perdón nos libera, nos ayuda y sobre todo es un aspecto importante en nuestro desarrollo cristiano y sobre todo en la relación unos con otros. El perdón es un regalo que nos da el Señor. Es un acto de amor propio también, que nos libera del peso del pasado y nos permite vivir una vida plena y en paz. El perdón viene de Dios. Este programa ha sido entonces un bálsamo de reflexión y nos ayuda con herramientas y sobre todo con la esperanza para iniciar un proceso de perdón o por lo menos continuar ese proceso que es continuo, no es puntual, que sucede ya, sino que ocurre, tiene un inicio y tiene un desarrollo y que cada día se va para que se puedan reconstruir esas relaciones, cada día se va fortaleciendo, cada día, sobre todo si usted tiene a Cristo en su corazón y tiene el temor de Dios, el Señor le va a ayudar y le va a fortalecer. Y no le digo que es fácil, no es fácil, de verdad que no, pero el Señor es nuestra fortaleza y nos ayuda en ese proceso, nos ayuda y nos fortalece. Si todavía no has dado ese paso de fe y de obediencia hacia el perdón, órale al Señor, como dice su palabra, órale en secreto, y el Señor te va a dar las palabras, te va a dar el momento para que se pueda dar ese perdón. Si la otra persona no quiere perdonarte o la otra persona no procesa el perdón de igual manera como tú, ya eso escapa de tus manos. Pónselo en las manos del Señor y el Señor va a hacer la obra. Que la otra persona no te perdone, allá él, su relación con Dios. Pero lo importante es que tú puedas tener esa paz y esa confianza en el Señor, de que algo así como que, bueno, Señor, yo di mi paso y esta persona no lo quiso hacer, pero ya yo me liberé de esa carga emocional que nos produce el rencor. Entonces hemos conversado acerca de cómo superar el rencor y sanar el alma, ese perdón que libera. ¿Tienes tú alguna situación que perdonar? ¿Tienes algo que soltar? ¿Cómo superar ese rencor y sanar el alma? La próxima semana, ya estamos casi terminando nuestro programa, la próxima semana estaremos hablando de juventud en crisis, el poder de una nueva dirección. Hablaremos de la juventud, cómo está la juventud en la actualidad. Ay, Dios mío, la juventud en la actualidad, cómo está. Entonces, el poder de una nueva dirección. Les esperamos la próxima semana con este nuevo tema. Mientras tanto, les pido al Señor que les bendiga, que les ayude y que les pueda dar esa libertad que solamente el perdón puede dar. Bendiciones en Cristo, amados oyentes. Chao.